Muy buenas noches. Soy Fran Torres Quirós y esto es Ingeniería Aplicada al Deporte. El día de hoy, pues, analizaremos a través de un dashboard especialmente preparado para ustedes. Vamos a analizar los hitos de los equipos participantes desde las fases previas. A ver, la Copa Libertadores, la gran obsesión, la gloria eterna, el torneo más importante de clubes en esta parte del mundo, pues si de por sí ya es todo un reto campeonar, imagínense lo que será campeonar empezando desde la fase previa. Así que sin más, comencemos. Ya estamos aquí en nuestro dashboard de hitos de clubes en fases previas de la Copa Libertadores y el periodo a analizar será del 2005 al 2024. Posiblemente una pregunta que esté surgiendo es, Fran, ¿por qué desde 2005? Para responder esa pregunta voy a explicar el contexto. La primera Copa Libertadores que se disputó en el año 1960 la disputaban justamente equipos campeones de cada una de las ligas sudamericanas. Ya después, la Conmebol decide justamente invitar a que participen a los campeones y subcampeones de cada país. Entonces, teníamos 20 equipos, dos por cada país sudamericano perteneciente a la Conmebol. Y era usual, por ejemplo, ver grupos colombo-venezolanos, chileno-peruanos, brasileros-bolivianos. Teníamos grupos de 4 equipos con dos diferentes países disputando el pase a los octavos de final. Ya después la Conmebol, en aras de ampliar la competitividad, invita también a los equipos mexicanos, ¿no? Y ya recién en el 2005 la Conmebol toma la decisión de invitar a más clubes para que puedan disputar las fases previas. Entonces, recién en el 2005 es donde la Conmebol decide justamente ampliar los cupos y en el 2017 ya hace su última ampliación y pasamos de 38 equipos que tuvo la Copa Libertadores 2016 hasta 47 equipos en la actual edición. Entonces, al día de hoy ya tenemos un formato cambiado y son más equipos que disputan actualmente la fase previa. Ahora pasemos a evaluar el contexto global. Bien, analizando el contexto global, la primera información que obtenemos de este dashboard es que son 296 equipos que han disputado la fase previa de la Copa Libertadores. Ahora, viendo este gráfico de aquí de fase alcanzada, observamos que solo 4 equipos alcanzaron la gran final. Los 2 equipos que alcanzaron la gran final y no la ganaron fueron Independiente del Valle en el año 2016 frente al Atlético Nacional de Medellín y el Club Olimpia de Paraguay en el 2013 en aquella recordada final frente al Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaucho. Entonces, 2 equipos no ganaron la gran final y hubieron 2 equipos que sí la ganaron. El Estudiante de La Plata en el año 2009 y el Botafogo, que es el vigente campeón de la Copa Libertadores, tras vencer en la final por 3-1 al Atlético Mineiro de Holco. Ahora, vamos al caso peruano, porque del primer cuadro concluimos que solamente 4 equipos alcanzan la gran final y solo 2 campeonaron en los casi 300 participantes de la Copa Libertadores en fases previas. Estamos hablando de menos del 2%. Ahora, en el caso peruano, estamos aquí a Perú, observamos primero que fueron 28 equipos los que han participado en la fase previa. De hecho, en esta edición se le sumará tanto Alianza Lima como el Fútbol Club Melgar. Y la cifra pasará a convertirse en 30 participantes. Lo que observamos aquí a mi derecha es que el Club Sporting Cristal es el club con más participaciones en fases previas, 6. Después viene el Club Universitario de Deportes con 5 participaciones y finalmente el Club Deportivo Universidad César Vallejo de Trujillo con
4 participaciones. Este equipo trujillano, hay que mencionar que hoy se encuentra disputando la Liga 2. Después, el Club Melgar, Alianza Lima, Huancayo, Municipal, Cusco Fútbol Club, ¿no? Esgar Garcilaso, el Ayacucho Fútbol Club y el Club Juan Aurich completan justamente los participantes en las fases previas. Ahora, vamos a nuestros gráficos aquí, a la izquierda, y lo que observamos es que de los 28 clubes que participaron en las fases previas, 16 se quedaron en la primera fase previa. O sea, debutaron y se fueron. 16. Estamos hablando de casi el 60%. 3 de cada 5 clubes que inician la Copa Libertadores de la fase previa quedan eliminados. Ahora, 7 disputaron la segunda fase previa, pero ojo, solo es una fase previa más. No llegaron a grupos. ¿Cuántos llegaron a grupos? 5. 5 equipos peruanos de los 28 llegaron a fase de grupos. 1 de cada 5. ¿Quiénes fueron esos equipos? Vamos aquí, damos clic aquí a fase de grupos y vemos que el Fútbol Club Melgar lo hizo en el 2019, luego de vencer a la Universidad de Chile por global de 1-0 y al Caracas Fútbol Club de Venezuela por global de 3-2. El Club Juan Aurich lo hizo en el 2010, en un año muy recordado por los hinchas peruanos porque Alianza Lima y la U alcanzaron los octavos de final, ¿no? En lo que ha sido pues la participación más aceptable de estos clubes en los últimos tiempos. Ahora, el Club Juan Aurich pues derrotó justamente al Estudiantes Tecos de México y recaló en el grupo de Alianza Lima, ¿no? Donde tuvo partidos pues realmente interesantes y fue un animador en esta fase de grupos. Después, la U, ¿no? La U, de hecho, estuvo en esta fase en el año 2005, ¿no? Y logró pasar a la fase de grupos cuando derrota al Nacional de Paraguay por un global de 2-2. De hecho, la vuelta en Lima, pues, fue un resultado a 0, empate a 0, pero como en ese tiempo valía la regla del gol de visitante, la U consiguió la clasificación luego de empatar 2-2 en Paraguay. El club cinciano logró clasificar luego de vencer al Montevideo Wanderers de Uruguay y el club Sporting Cristal alcanza la fase de grupos justamente en el año 2023 cuando derrota primero al Nacional de Paraguay por 5-3 y finalmente al de Huracán de Argentina por un global de 1-0. Entonces, de 5 clubes, perdón, de 28 clubes, solo 5 alcanzaron la fase de grupos. Ahora, ¿qué queremos mostrar con estos cuadros? Para empezar, vamos a poner aquí nuevamente. Para empezar, pues, que hay una deuda realmente de los clubes peruanos en lo que respecta a su participación en la Copa Libertadores. Porque, a ver, se habla mucho de que no es posible competir por el presupuesto con, por ejemplo, equipos como Brasil. Sí, eso es cierto. De hecho, el valor de plantilla, por citar un ejemplo, ¿no? De un club brasilero es aproximadamente 10 veces más que el valor de mercado de un club peruano. Pero vamos, por ejemplo, a clubes que no tienen el presupuesto que tienen los clubes brasileños y que tienen un presupuesto similar al fútbol peruano. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Vamos al caso colombiano. Colombiano, tenemos que de 29 equipos, 13 han alcanzado la fase de grupos, no 5 como en Perú, y 2 alcanzado los octavos de final. Bolivia, por ejemplo, el caso boliviano, de 28 equipos, 2 alcanzaron la fase de grupos y 1 alcanzó los octavos de la fase previa. En el caso paraguayo, por ejemplo, el caso de Paraguay, Paraguay tiene una historia más rica en Copa Libertadores porque tiene equipos en varias fases. De hecho, de los 28 equipos, 8 alcanzaron la primera fase previa, o sea, debutaron y se despidieron, pero tenemos que 3 alcanzaron la fase de grupos, 2 los octavos de final, 2 los cuartos de final, un semifinalista y un finalista que fue el Olimpia. Entonces, realmente la deuda de los clubes peruanos en Copa Libertadores está justamente
en mostrar un mayor nivel de competitividad, porque está muy bien campeonar en la liga doméstica. De hecho, la liga doméstica, la Liga 1, es quien concede la clasificación al torneo de la Copa Libertadores. Pero, ¿qué más hay después de eso? Por ejemplo, Universitario de Deportes va en calidad de bicampeón del fútbol peruano en su centenario. Entonces, va a jugar la fase de grupos porque justamente es bicampeón, pero ojo, la U no alcanza los octavos de final del 2010 y de hecho el último equipo peruano que alcanzó los cuartos de final, que ha sido la mejor participación peruana en este periodo de tiempo, de 20 años, fue el Real Garcilaso, hoy Cuco FC. En el año 2013, que clasificó en calidad de subcampeón de la Liga 1 en el 2012, pues Real Garcilaso, Cusco FC, alcanzó los cuartos de final y luego fue derrotado por el Santa Fe de Bogotá. Entonces, ni Alianza, ni la U, ni Cristal han alcanzado justamente los cuartos de final. Lo hizo sí un club provincial, ¿no? Con menos presupuesto que justamente los tres grandes del fútbol peruano. Entonces, realmente, ¿qué es lo que esperan los clubes peruanos que participan en la Copa Libertadores que suceda? Entonces, si no comenzamos a cuestionar, a reflexionar realmente qué falta para poder tener una actuación decente a nivel internacional, entonces, ¿hacia dónde están apuntando los clubes? ¿Qué es lo que realmente quiere que pase? He puesto ejemplos de Colombia, de Paraguay, de Ecuador. ¿Qué más requerimos para generar conciencia de que no importa solamente el torneo doméstico, sino ir más allá? Porque finalmente, ¿no? Es a nivel internacional donde realmente uno puede competir y medir, como bien dicen, ¿no? En tierra de ciegos se cree que es el rey, ¿no? Y hoy es la realidad del fútbol peruano. Mucho campeonato, mucho bicampeonato y la deuda internacional, ¿para cuándo? Y bueno, hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias por haberme visto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Soy Frank Torres Quirós y esto es Lord Frank Sports, Ingeniería Aplicada al Deporte. Conmigo será hasta en una próxima oportunidad. Hasta luego.